La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. ¿Listo? Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Actualizando Nuestra Fe de este martes 19 de agosto. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos para estudiar una vez más la palabra de Dios. Gracias a todos los que se van conectando y también a los que dejan su mensaje ahí a través del chat de la página de Planeta en Vivo, donde nosotros colaboramos con nuestros hermanos allá en la ciudad de Dallas, Texas, donde tienen este ministerio de radio por internet y que cada martes nos permiten estar transmitiendo este programa, que es un programa para estudiar de la palabra de Dios. Así que en esta noche tenemos de invitado nuevamente a nuestro hermano Juan Carlos Chávez, hermano en Cristo y hermano carnal de nuestro hermano Juan Ramón Chávez, que ahorita los van a saludar. Y pues les agradecemos también que a través de YouTube, posteriormente al programa, ¿verdad? Puedan ustedes también estar pasando para ver el programa, y les agradecemos a todos los que se toman el tiempo también de compartirlo, de dejar sus mensajes a través de nuestra página de Facebook durante la semana, y gracias también a todos aquellos que oran por nosotros para que continuemos con este ministerio, con este trabajo que realizamos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Así que aquí están nuestros hermanos en esta noche, que también los saluda. Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Si está cenando, buen provecho. Dios los bendiga, hermanos, y les agradecemos que hagan el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Hemos invitado a nuestro hermano Juan Carlos para que esté con nosotros y nos presente la clase, hermano. Bienvenido, hermano Juan Carlos. Gracias, contento de nuevamente estar aquí entre nuestros hermanos y con cada uno de ustedes, los que están conectados, esperando que nos podamos nutrir de la palabra de nuestro Dios, que eso es el objetivo principal, para poder seguir aprendiendo y conociendo más lo que la palabra del Señor nos dice. Muy bien, muy bien. Pues les agradecemos, hermano, que estén con nosotros y esperemos que podamos aprender algo de la palabra de nuestro Dios esta noche. Sí, así es, y pues los invitamos también a que si andan ahí por el Facebook, ¿verdad? O si conocen a alguien que pueden compartirle en estos momentos de conectarse con nosotros para estudiar de la palabra de Dios, ya sea nuestros hermanos en Cristo o alguna persona que usted está estudiando con ella, ¿verdad? De la palabra de Dios, o que sabe que le puede interesar el estudio de la palabra de Dios en esta noche. Lo invitamos a que compartan pues en la dirección electrónica a la cual nosotros estamos transmitiendo, que ustedes ya conocen, y también pues en nuestra página de Facebook tenemos ahí algunos publicaciones que hemos escrito para que puedan compartirla también y se les sea un poco más fácil. Así que pues en esta noche no está nuestro hermano Heriberto, así que vamos a hacer una oración. Después dispondremos de un canto que en los controles en esta noche
nos está acompañando también Loida ahí en los controles, y ya después pues aquí dejaremos los micrófonos a nuestro hermano Juan Carlos, quien hoy tendrá el bien de darnos la palabra de Dios en el mensaje que ha preparado. Así que vamos a orar, hermanos, y después escucharemos el canto y después ya estaremos con el tema de esta noche. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te agradecemos grandemente, Señor, que nuevamente das esta oportunidad de poder transmitir este programa. Gracias por bendecir este ministerio de radio por internet. También, Señor, a cada uno de los que estamos, Señor, en esta noche colaborando para que esto pueda salir al aire, Señor. Te pedimos que tengas todo bajo control, Señor, y sobre todo que bendigas a nuestro hermano Juan Carlos, que en esta noche, Señor, traerá el estudio de tu palabra. Sigue bendiciendo a él, a su familia, Señor, a cada uno de nosotros en la responsabilidad que tenemos en la congregación. Te pedimos también por nuestros hermanos que nos están escuchando y estarán mirando este programa. Te pedimos que les sigas bendiciendo a ellos, que les sirva, Señor, de este estudio como alimento espiritual, de edificación, Señor, y crecimiento día con día, Señor, para alcanzar la madurez necesaria, y sobre todo también aquellos hermanos, Señor, que van comenzando. Si hay alguno entre todos los que nos están escuchando, te pedimos que esto les ayude para que estén, Señor, creciendo día con día. También si hay alguna persona que ha sido invitada, que no es miembro de la iglesia, Señor, y te pedimos para que tú le ayudes, Señor, en la comprensión de tu palabra, en el entendimiento. Y después, Señor, si hay algunos comentarios, preguntas, Señor, tengamos la sabiduría de poder responderlas, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Bueno, regresamos aquí al programa de Actualizando Nuestra Fe en este martes. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos, y como hemos mencionado, ¿verdad?, antes del canto, pues tenemos aquí la visita de nuestro hermano Juan Carlos Chávez, hermano de nuestro hermano Juan Ramón, igual hermano en Cristo, ¿verdad? Somos Chávez. Son Chávez. Aquí ahora abundó Chávez, ¿verdad? Desde Loida, Ramón y tú. Así que pues es miembro de la Iglesia de Cristo Quinta Campestre, ahí donde nos reunimos nosotros, donde predica nuestro hermano Juan Ramón. Y pues nuestro hermano, cabe recordar que ahí está como predicador de apoyo en el rol que tenemos, ¿verdad?, entre los hermanos ahí en la congregación. Así que en esta noche nuestro hermano trae el mensaje para todos nosotros. Bien, hermanos, doy gracias, hermanos, sigo dando gracias a Dios porque nos sigue dando esta oportunidad. Realmente Dios es el que pone los medios para nosotros y nos da la oportunidad de nosotros seguir predicando la palabra. Así que gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que está conectado. Quiero que por favor, hermanos, cada uno de ustedes abran sus Biblias, o si tienen su computadora ahí a la mano y puedan ahí mismo abrir su Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 19 en adelante, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 20, del versículo 19 en adelante.
yo sin duda alguna, hermanos, creo que todos nosotros hemos escuchado la frase, hasta no ver, no creer. Esta frase, hermanos, al menos en lo particular, yo la he escuchado muchas veces con distintas personas que, pues por supuesto, no son cristianas, y hasta llegan a decir, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, frases que la Escritura nos enseña, hermanos, y del personaje del que igual vamos a estar viendo, hermanos, es precisamente de Tomás. Dice la Escritura, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. No sé si puedas leerlo, hermano, o Sí. lo lea yo. Mateo 20. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo del 19 en adelante. Sí. Para leer esta historia, hermano, es importantísimo. Pongamos atención. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. Les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así es, hermanos. Hoy, hermanos, yo soy una persona, hermanos, que siempre me ha gustado aprender, hermanos, de cada uno de los personajes bíblicos, hermanos. Yo les digo a mis hermanos que a mí siempre me ha gustado aprender. Y en la historia de Tomás, hermanos, una historia que todos, creo yo, hemos leído, hermanos, y les digo que muchas veces en el mundo secular donde nosotros andamos, escuchamos frases como la que alguna vez llegó a decir Tomás, hasta no ver, no creer. Es importante, hermanos, darnos cuenta que de aquí, de esta historia, hermanos, de Tomás, podemos aprender varias cosas, hermanos. Y es importante ver, hermanos, puesto que vamos a estar hablando de Tomás, vamos a ver los hechos negativos y positivos de Tomás. Y vamos a empezar, hermanos, por los hechos negativos de Tomás, porque hay cosas, hermanos, que nosotros podemos aprender de la Escritura, de personajes bíblicos, pero para nosotros no hacer, y es importante conocer de ello, saber de ello, para nosotros no hacer, hermanos, no tomar ejemplos así, porque lo importante es nosotros siempre tomar ejemplo, y por supuesto, hermanos, les digo, o sea, a mí me gusta mucho aprender de los personajes bíblicos. De hecho, una de las cosas que hacemos en la congregación, hermanos, cuando pasamos a un hermano que dé alguna lectura bíblica, es que se enfoque en algún personaje y que nos diga lo que él ha aprendido de este personaje, o qué le ha gustado, las frases que ha dicho. Ese es uno de los enfoques, hermanos, para podernos nutrir de grandes personajes que hay en la Biblia. Pero también, hermanos, vemos en este caso a nuestro hermano Tomás, que realmente tuvo hechos negativos, hermanos, y que nosotros debemos de aprenderlos para nosotros no caer en esos errores. Y el primer punto, hermanos, una de las cosas negativas de Tomás, que nuestro hermano Tomás llega a tener, hermanos,
fue sin duda alguna su incredulidad. Ese es el primer hecho negativo que tiene Tomás. Porque Tomás, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que la primera vez que apareció Jesús no estaba ahí Tomás, hermanos, con los discípulos. No dice la Escritura dónde andaría, hermanos. Ellos se escondían, hermanos, por miedo de los discípulos. Dice el versículo 19, que ellos se escondían por medio de los discípulos y estaban los discípulos reunidos. Pero no estaba ahí Tomás, hermanos. No estaba en esta ocasión Tomás, no sé dónde andaba, a lo mejor andaba comprando algo, no sé. Pero no estaba Tomás. Entonces llega el Señor, hermanos, les enseña, les muestra a sus discípulos, hermanos, el clavo de sus dedos, donde le encajaron los clavos. También le enseña donde le encajaron la lanza, hermanos, su costado. Y luego les dice a los discípulos que van a recibir el Espíritu Santo, y a quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quien se los retuvieren les son retenidos. Les da una enseñanza ahí. Pero ahí no se encuentra Tomás. Llega Tomás, hermanos, con los discípulos, ya cuando el Señor se había ido, hermanos, y le empiezan a decir que al Señor han visto. Y lo primero que él dice, hermanos, hasta no ver, no creer. Esa es una de las cosas. Y fíjense, hermanos, es importante que nos demos cuenta que a pesar, hermanos, de que estaba escrito y Tomás lo sabía por las Escrituras, hermanos, aún así Tomás no creyó. Fíjense, hermanos, lo que dice Salmos, capítulo 16, lo que dice Salmos, hermanos, abran por favor, busquen ahí en sus Biblias, sé que sus Biblias ahí la tienen a la mano, hermanos, pero busquen, este es un texto, hermanos, que nos dice la Escritura: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Capítulo 16 de Salmos, versículo del 9 y 10. Sin duda alguna, hermanos, ya Tomás, pues era judío, hermanos. Ustedes saben que a los judíos, hermanos, desde pequeños les daban la enseñanza de la ley, hermanos, la Escritura. Sin duda alguna ya había escuchado este pasaje, hermanos. Sin duda alguna él ya sabía de que se hablaba de aquel Mesías, hermanos, del Cristo, y de que él resucitaría, hermanos, que su carne no vería corrupción. Pero Tomás, hermanos, se enfoca en hasta no ver, no creer. Esto es un hecho negativo que tiene Tomás, porque es importante, hermanos, que nos demos cuenta que cuando David habla aquí, hermanos, en este salmo no habla David de él. Fíjense cómo Pablo, hermanos, lo confirma en Hechos capítulo 13, hermanos. Por favor, ahora busquen Hechos capítulo 13. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí, hermanos, hablando acerca de lo que David llegó a decir algún día. Hechos capítulo 13, versículo 34, dice: y en cuanto a aquel que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego fíjense lo que dice Pablo: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Aquí Pablo, hermanos, está hablando, está dando este texto que daba David, estas palabras que daba David, hermanos, diciendo que David no estaba hablando de él, estaba hablando del Mesías, de Cristo. Y aún así, hermanos, Tomás, hermanos, sigue en su incredulidad. Pero fíjense, hermanos, a pesar también, hermanos, Tomás, a pesar de que sigue en su incredulidad, a pesar de que Jesús mismo se los había dicho a sus discípulos, estando él, hermanos, aún así, hermanos, Tomás seguía en su incredulidad. Fíjense lo que dice, hermanos, Mateo capítulo 16, verso 21. Fíjense lo que nos dice la Escritura, hermanos. Desde entonces, fíjense, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es Tomás, hermanos, quien les decía a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Les estás testificando, hermanos, ser muerto. Pero
resucitar al tercer día. Pues a pesar, hermanos, de que Jesucristo se lo decía bien claro, hermanos, aún así, Tomás sigue en su incredulidad. Y es importante, hermanos, que nosotros aprendamos. Por eso les digo, cuando nosotros aprendemos, hermanos, de personajes bíblicos y vemos, si nosotros nos encerramos en nuestra incredulidad diciendo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo soportaría esto tal hermano? Un ejemplo, si hablamos de la historia de Pablo, hermanos, muchas de veces, hermanos, nosotros llegamos a pensar, pero ¿cómo Pablo aguantaría tanto y seguir adelante, hermanos? Es importante creer, hermanos. Pablo confiaba en el Señor. El Señor le llegó a decir, ten ánimo, Pablo, tú ten ánimo, tú sigue adelante. Uno necesita creer y no caer en la incredulidad como Tomás en esta ocasión, hermanos. Es importantísimo que nos demos cuenta, hermanos. Este fue un hecho, hermanos, negativo que tuvo Tomás, hermanos, sin duda alguna. Otro hecho negativo, hermanos. Otro hecho negativo que sin duda alguna, hermanos, mostró Tomás, hermanos. Otro de los hechos negativos, ahí mismo se encuentra, hermanos. Sin duda alguna, hermanos, fue su arrogancia. ¿Por qué su arrogancia? Dice el versículo 25, hermanos, que le dijeron, hermanos, los discípulos, al Señor hemos visto. Y él ahí empieza, hermanos, diciendo, hasta no ver, no creer. Pero fíjense, hermanos, en el versículo 26 dice, 8 días pasaron. Yo trato de imaginarme, hermanos, esta escena, trato de imaginarme esta historia, hermanos. Sin duda alguna los discípulos se siguen reuniendo estando juntos, se siguen estando juntos ellos por miedo a los judíos. Ellos les tenían miedo, hermanos, a estas personas. ¿Por qué? Porque sabían, hermanos, que podían matarlos, como hicieron con el Señor. Bueno, pues yo trato de imaginarme, hermanos, a cada uno de los discípulos, hermanos, a lo mejor Tomás apartándose de ellos de tanta insistencia de los discípulos, de los demás, hermanos. Y yo me imagino, hermanos, a cada uno de los discípulos buscando la oportunidad de tratar de convencer a Tomás. El Señor no se aparece antes. Están reunidos, a lo mejor en ese mismo día que le dijeron, volvió a salir Tomás, pero volvió al siguiente día y le están insistiendo los discípulos, pero Tomás sigue en su arrogancia. Fíjense, hermanos, yo trato de imaginarme, y trato de imaginarnos, hermanos, trato de imaginarme a Pedro. Sabemos y conocemos de Pedro, hermanos, que era un hombre duro, un hombre recio, un hombre que se aventaba, hermanos, Pedro. Imaginémonos a Pedro, hermanos, diciéndole a Tomás, hermanos, citándole la escritura, hermanos, tratando de que Tomás recordara la escritura, hermanos, pues el apóstol Pedro, hermanos, si ustedes pueden corroborar, hermanos, en el capítulo 2, es Pedro quien cita, hermanos, la escritura que ya vimos del Salmo. En el versículo 31 del capítulo 2 de Hechos, es Pedro quien está hablando ahí, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por eso les digo, yo trato de imaginarme a Pedro, hermanos, a lo mejor hasta moviéndole fuerte su brazo a Tomás, hermanos, y diciéndole, Tomás, la escritura nos dice, Tomás, la escritura ahí claro está de que el Cristo no vería corrupción. ¿Por qué te encierras en tu arrogancia? ¿Por qué no crees? Acuérdate de ese error, ese hecho que yo tuve mal. Que yo le decía al Señor, yo jamás, cuando Él me dijo que Él iba a morir, yo le dije, Señor, yo voy contigo, yo voy a morir contigo. ¿Y qué me dijo el Señor, Tomás? No ha de pasar que el gallo cante cuando tú me negaste 3 veces. Y te pregunto, Tomás, ¿se cumplió ese hecho? ¿Se cumplió lo que el Señor me dijo? Sí, sí se cumplió. ¿Por qué no puedes creer tú si el Señor nos dijo esto? Si la palabra del Señor, si la ley nos dice esto, el salmista nos está enseñando esto, ¿por qué te encierras en tu arrogancia? Tratemos de imaginarnos a Pedro, hermanos. Yo trato de imaginarme a Pedro insistiéndole a Tomás. Pero Tomás dice hasta no ver, no creer. Imaginémonos a Mateo, hermanos. Mateo acercándosele y diciéndole, Tomás, tú sabes, sin duda alguna, lo que hizo el Señor por mí. De dónde el Señor me sacó. Y a pesar, Tomás, de las críticas que recibía de los escribas y de los fariseos, el Señor estuvo dispuesto a ir a mi casa, predicar la palabra a mí y a mis compañeros, a pesar de las críticas. El Señor siempre estuvo de nuestro lado. Imaginémonos a Mateo, hermanos.
Trato de imaginarme este hecho, hermanos, donde Mateo diciéndole a Tomás, Tomás, es importante que tú creas. Fíjate lo que el Señor hizo por mí, recibir críticas de los propios suyos. Pero a él no le importó Tomás. Pero Tomás le contesta a Mateo, hasta no ver, no creer. Natanael, hermanos, es importante que nos demos cuenta, Natanael diciéndole, Tomás, acuérdate, llegó Felipe ante mí y me dijo, hemos encontrado al Cristo. Y yo le conté, y él, Felipe, me decía que de Nazaret, que era de Nazaret de donde había salido el Cristo, y yo llegué con esas palabras, no sé, malas, llegué a decirle, ¿qué acaso puede salir algo de bueno de Nazaret? ¿Qué acaso puede salir? Y cuando yo fui al Señor, Él me dijo, aquí viene un verdadero israelita, que no hay engaño en su boca, no hay engaño en Él. Cuando Él me dijo estas palabras, cuando el Señor me dijo estas palabras, yo me quedé sorprendido y realmente comprendí que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Rey de Israel. ¿Qué acaso tú no puedes creer, Tomás? Tratemos de imaginarnos a Natanael, hermanos. Pero sigue Tomás, hasta no ver, no creer. Eso es arrogancia, hermanos. Que se encierre uno en su arrogancia, en que te están diciendo las cosas por tu bien y tú estás aferrado a que no, es como yo creo. Y no es así, hermanos. Es lo que yo pienso y no es así. Tomás se encerró en su arrogancia. Imaginémonos a Andrés, hermanos. Andrés diciéndole, tú sabes, Tomás, que nosotros anduvimos con Juan el Bautista. Llega Jesús, nuestro Señor llega y dice Juan de él, he aquí el Cordero que quita el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y nosotros creímos en Juan y luego creímos en Jesús por los hechos de Jesús. ¿Qué acaso tú no crees que Él es el Cordero de Dios? ¿Qué acaso tú no crees en Juan? En Juan, que solo lo que hizo fue preparar el camino de Jesús. ¿Qué acaso tú no crees, Tomás? Imaginémonos a Andrés, hermanos. Felipe, hermanos. Felipe diciéndole, acuérdate tú, Tomás, el día que estábamos con el Señor, y yo le dije, Tomás, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué me dijo el Señor? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo tú me preguntas, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No te acuerdas tú de la contestación que nos dio? ¿No te acuerdas de la respuesta que a mí me dio? Él nos dijo que Él y el Padre eran uno. ¿Qué acaso tú no puedes creer que Él ha resucitado? Si Él mismo lo testificó. Pero Tomás sigue encerrado en su incredulidad. Y yo trato de imaginarme ya todos los discípulos, hermanos. Porque dice la Escritura, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso del 8 en adelante, que ahí, hermanos, Tomás le dice al Señor. Fíjense, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo... fíjense lo que dice del versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Está hablando Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Imaginémonos a los discípulos diciéndole, acuérdate lo que tú le preguntaste cuando nos dijo esas palabras. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Es Tomás quien le estaba preguntando al Señor. Y diciendo los discípulos a Tomás, acuérdate lo que te contestó. Él te dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿No te acuerdas de la contestación del Señor? Aquello que te contestó, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso les digo, hermanos, imaginémonos esta escena. Los discípulos todos juntos diciéndole, tú mismo, Tomás, le preguntaste al Señor, muéstranos el camino, no sabemos a dónde vas. ¿Y qué te contestó Tomás? ¿A ti qué te contestó? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es importantísimo, hermanos, pero lamentablemente, hermanos, lamentablemente, dice la Escritura, hermanos, en el versículo 26, 8 días pasaron, hermanos. Por eso les digo, tratemos de imaginarnos esta escena.
Día tras día, hermanos, diciéndole los discípulos a Tomás, al Señor hemos visto. El Señor nos mostró la huella de sus clavos, el Señor nos mostró donde le encajaron la lanza, pero Tomás seguía en su arrogancia. Hasta no ver, no creer. Hermanos, vamos a una pausa, hermanos. Vamos a una pausa, hermanos, Sí. y ahorita continuamos. Vamos a una pausa y regresamos. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Bueno, aquí estamos de nuevo. Estamos hablando de Tomás, hechos negativos y positivos de Tomás. ¿Y estamos todavía con los negativos o vamos a entrar en los positivos? Estamos con los negativos todavía, hermano. Adelante. Por eso les digo, hermano, o sea, es importante que veamos, hermanos, que sí hay hechos negativos, hermanos, dentro de la iglesia, de hermanos que lucharon, hermanos, en el evangelio, que lucharon, que se esforzaron, hermanos, para que nosotros tuviéramos ese privilegio, hermanos, de participar del regalo de nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. Pero les digo, aquí estamos habiendo hechos negativos de Tomás, hermanos, para nosotros no hacerlo. Yo pienso, hermanos, que pues sí, puesto que Tomás se ha de sentir mal, hermanos, porque este hecho se quedó registrado, hermanos, en las Escrituras, pero sin duda alguna, hermanos, también tuvo muchos hechos positivos Tomás, pero seguimos viendo, hermanos, hechos negativos. Otro hecho negativo, hermanos, de Tomás, que sin duda alguna también llama mucho la atención, hermanos, un hecho negativo, es la provocación, hermanos, que tiene hacia Dios Tomás, hermanos. ¿Por qué decimos provocación? Si ustedes checan, hermanos, en el versículo 20 del capítulo 20, acuérdense que estamos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el versículo 20, hermanos, dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Fíjense, hermanos, a los discípulos les muestra, pero fíjense lo que quería Tomás, hermanos, versículo 25, le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y fíjense lo que dijo. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, fíjense, y metiere. O él no se conformaba, hermanos, con simplemente ver. Él dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense, hermanos. A los discípulos en el versículo 20 dice que les mostró y los discípulos creyeron. Pero Tomás dice, si a mí se me aparece, yo no voy a creer. Yo necesito meter mi dedo en su mano y meter mi mano en su costado. Y entonces sí, voy a creer. Hermanos, eso es provocar al Señor. Era muy difícil de convencer a Tomás. Exactamente, era duro. Él no se conformaba con ver. Él quería experimentar. Exactamente. Y la verdad, hermanos, eso es provocar al Señor. Porque, o sea, tú estás diciendo, Señor, si realmente resucitaste, aparéceteme,
pero muéstrame señales. No simplemente con tu aparición. No, yo quiero ver señales. Hermanos, cuidado, hermanos, en que caigamos en la provocación al Señor. Hoy en nuestros días, hermanos, se nos dice que hoy faltes a la reunión. El domingo no pasa nada. ¿Qué puede hacer el Señor? Vas el próximo domingo, le pides perdón y no pasa nada. Les pregunto, ¿eso no es provocar al Señor? Si el Señor nos está diciendo, hermanos, que en cualquier momento, que como ladrón en la noche vendrá, ¿eso no es provocar al Señor? Eso es provocar al Señor, hermanos. Cuidado, hermanos, y que caigamos en esto. Dice la Escritura, hermanos, en Salmos, capítulo 78, hermanos, que el pueblo de Israel muchas de las veces provocó al Señor, hermanos. En el versículo 78 de Salmos, hermanos, si lo puedes leer, por favor, el versículo 40. Sí. Al 44, hermanos. Muy bien, dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. ¿Al 44 hasta ahí? Hasta ahí, hermanos. Okay. Fíjense, hermanos. Sabemos, hermanos, los que hemos escuchado la historia de Israel, hermanos, sabemos cómo provocaban al Señor, hermanos. A pesar, hermanos, de que el Señor los saca de su angustia, los redime de su angustia, hermanos, pues ellos aún provocaban al Señor, hermanos. Hermanos, es importante que nos demos cuenta, hermanos. Este hecho de Tomás, créanme, hermanos, en lo personal, yo he escuchado consejos así, hermanos, de esos de que no pasa nada. Tú puedes hacer esto. ¿Qué puede pasar? El Señor te perdona. Si andas aquí, allá y haces esto y esto para el Señor, bueno, que no puedas hacer, no pasa nada. Hermanos, cuidado, hermanos. Podemos caer en la provocación del Señor. Una vez, hermanos, un familiar, puesto que tiene, un vicio malo, hermanos, le comentaba yo que ¿por qué no deja este vicio? ¿Por qué no hace la lucha? O que si nunca lo ha intentado. Y él me dice: pues mira, yo no creo, sí lo he intentado, pero pues no muy bien. Pero mira, yo lo que espero es de que un día, si mi familia, mi mamá o mis parientes se llegan a enfermar de gravedad, pues yo va a decirle al Señor, en una oración, decirle al Señor: Señor, te pido que por favor cures a tal persona que yo estimo mucho, que yo quiero mucho, y yo voy a dejar de hacer esto malo. Y yo me quedé así como que, pues espérate, le digo, ¿sí sabes lo que estás diciendo? Dice, pues sí. Le digo, créeme, le digo, lo que tú haces, le digo, es que estás tentando al Señor, estás provocando al Señor. Le digo, porque nosotros no somos nadie para hacer eso. Fíjate lo que estás haciendo, acondicionando al Señor. Si tú haces esto, yo hago esto. Y nosotros no somos nadie, absolutamente nadie, para provocar al Señor de esta manera. Nadie. Y nadie lo podemos hacer, hermanos. Nosotros necesitamos apegarnos a lo que la palabra de Dios nos dice, apegarnos a los mandamientos de Dios y no provocar al Señor. Cuidado, hermanos, con la provocación. Cuidado, hermanos. Es importante que nos demos cuenta, hermanos. El pueblo de Israel lo llegó a hacer, hermanos. Cuidado que lo hagamos nosotros, hermanos. Tomás cayó en este error. Él le decía a los discípulos: si ustedes vieron al Señor, ok, está bien. Pero yo quiero sentir, yo quiero experimentar, como decía nuestro amado Ramón, yo quiero experimentar, saber que realmente el Señor resucitó. Por eso les digo, hermanos, yo trato de imaginarme a cada uno de los discípulos, hermanos, con estas palabras de Tomás: si no metiere, y trato de imaginarme, a lo mejor hasta molestos ya los discípulos. Trato de imaginarlos así. O sea, de que dándose cuenta ellos de que Tomás estaba provocando al Señor. Lo estaba provocando. Y el Señor lo sabía. El Señor sabía y conocía el corazón de Tomás, aún no estando ahí, escuchando las palabras, pero el Señor lo sabía.
Porque es a Tomás a quien se dirige cuando llega otra vez, que están los discípulos y que ahí está Tomás, es a Tomás a quien se dirige. Pero sin duda alguna, hermanos, este fue otro hecho negativo de Tomás. Pasamos a un canto, hermano, y luego... Sí, vamos a una pausita y regresamos, hermano. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muy bien, seguimos con Tomás. El hermano Rubén Medina hace un comentario aquí, Hebreos 13:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Lamentablemente, hoy en día mucha gente sigue estas características negativas de Tomás y lamentablemente también algunos cristianos que se descuidaron y Satanás entró en sus corazones y sembró la incredulidad. Todos nosotros estamos en la misma posibilidad de caer como Tomás. Por eso es importante consagrarnos cada día al Señor, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y nuestro hermano Luciano habla de una consagración diaria, citando Romanos 12:1. Así es. Así es, hermano. Es importantísimo. Es importante, hermanos. Hemos visto 3 hechos negativos de Tomás, hermanos. Dijimos que fue su incredulidad. Dijimos que también, hermanos, mostró mucha arrogancia, hermanos. Pasaron 8 días. Y también, hermanos, provocó al Señor. Pero es importante ver, hermanos, que Tomás tuvo un hecho positivo. Importantísimo, hermanos. Importantísimo para todo cristiano. Para todo aquel que llega, hermanos, a entregar su vida al Señor. Y este hecho positivo de Tomás, hermanos, fue su arrepentimiento. Su arrepentimiento, hermanos, cambia todo. Todo aquello negativo de Tomás, hermanos, ahí se resume. Dice la Escritura, hermanos, en el versículo 27, desde el versículo 26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ya estaba ahí Tomás, hermanos. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Fíjense, hermanos, aquí en el versículo 27, luego dijo a Tomás, fíjense, hermanos, por eso les decía yo hace ratito, hermanos, que Jesús ya conocía, hermanos, la mentalidad y el corazón de Tomás. Le dice rápidamente, se dirige a él y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y fíjense, hermanos, la respuesta de Tomás. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, Tomás llega a comprender en su mente y su corazón de que Cristo es Señor y Dios. Tomás se arrepiente de todo corazón, hermanos.
es importante que nos demos cuenta, la palabra arrepentimiento en el diccionario es un cambio de voluntad con un sentido de profundo remordimiento que trae un cambio de vida. Pues este profundo remordimiento, hermanos, sintió Tomás cuando ve al Señor y le dice, mete aquí tu dedo y luego tu mano, acércala y métela en mi costado. En ese momento, hermanos, se le vino a su mente, hijo, eso tantas veces que los discípulos me estuvieron diciendo. Yo trato de imaginarme, hermanos, a los discípulos callados, a todos los discípulos callados todos, viendo simplemente a Tomás, a lo mejor meneando su cabeza, hermanos, diciendo, Tomás, hubieras creído. Pero Tomás, hermanos, se seguía cerrando y en ese momento se aparece el Señor y le dice, mete aquí tu dedo, mete tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás muestra ese arrepentimiento, hermanos, que todos debemos de demostrar. La palabra arrepentimiento, hermanos, otras versiones dice que es un giro completo de nuestra vida, en nuestro pensamiento, es un cambio de dirección en nuestra manera de hablar y de comportarnos, de nuestras actitudes, es un cambio de mente, hermanos. Es un cambio total, es un giro, hermanos. Eso es arrepentimiento y sin duda alguna, hermanos, Tomás se arrepintió de todo corazón. Palabras, hermanos, es importante que veamos esto. En el versículo 29, hermanos, palabras, creo yo, hermanos, que esto nos debe de motivar a nosotros. A cada uno de ustedes que están escuchando, hermanos, a nosotros que estamos aquí, a cada uno de los que se reúnen en la iglesia del Señor, hermanos, y que está trabajando en la iglesia del Señor, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Fíjense, hermanos, bienaventurados somos ustedes, nosotros, los que no vieron y creyeron. Somos nosotros por Jesús doblemente dichosos, hermanos, porque nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, creemos, hermanos, que Jesucristo entregó su vida por nosotros, creemos que Jesucristo vendrá otra vez por su iglesia, creemos que Jesucristo nos tiene una morada preparada en los cielos, creemos, hermanos, que Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes y Dios, creemos en eso. Hermanos, doblemente dichosos somos nosotros. Gloria a Dios por ello, hermanos. Gloria a Dios. Realmente, hermanos, Jesucristo es nuestra... Si yo les digo que a mí me encanta aprender, hermanos, de los hermanos, de aquellos grandes personajes bíblicos, hermanos, y aún dentro de la iglesia, hermanos, créanme, o sea, yo checo un hermano, actividades, acciones, yo admiro a mi hermano Carlos Alberto, admiro a mi hermano Ramón, trato de aprender de estos hermanos, y trato de aprender aún de las enseñanzas que ustedes están mandando, de los que escriben aquí, trato de aprender, hermanos, porque es importantísimo, pero nuestro centro, hermanos, nuestro centro para poder nosotros crecer es Jesús. Nuestro centro debe ser Jesús siempre, para poder nosotros, como decía nuestro hermano, no caer, hermanos, en la incredulidad. Jesús tiene todo para nosotros. Debemos de creer y estar convencidos, hermanos, que Jesús es el Señor, como lo llegó a decir aquí Tomás, Señor mío y Dios mío, hermanos. Es importantísimo que nos demos cuenta. Ese hecho, hermanos, positivo que Tomás quita y aleja a todos los demás, aunque están escritos, hermanos, están escritos para nuestra enseñanza, para nosotros no caer en ello, que no caer en la incredulidad, no caer en arrogancia, que si nos está diciendo un hermano es por nuestro propio bien. Es importante hacer como los hermanos de Berea. A ver, el hermano me quiere aconsejar de esto, vamos a leer la escritura, a ver lo que el hermano me está diciendo a través de la escritura, y si es así, hermanos, darle las gracias a este hermano, darle gracias al Señor que pone a estos hermanos para que nos instruyan y no ser arrogantes, hermanos. También, hermanos, no caer en la provocación. ¿Qué puede pasar? Hermanos, esos son consejos de Satanás. Eso de que no pasa nada, son consejos de Satanás. Y si te los da un hermano, ese hermano está siendo lleno de Satanás su corazón. Hermanos, en este hecho positivo, dijimos 3 negativos: incredulidad, arrogancia y provocación. En este hecho positivo que muestra Tomás, que fue su arrepentimiento, se retira de su vida, hermanos, porque el Señor Jesús, sin duda alguna, hermanos, le perdonó esa incredulidad, esa arrogancia y esa provocación que tuvo hacia él. Jesús se lo perdonó, hermanos, sin duda alguna.
Y Tomás, hermanos, de ahí en adelante empezó a trabajar lo que debemos de hacer nosotros. Si nosotros hemos caído en incredulidad, el Señor nos perdona, pero ya no dudemos. Si nosotros hemos caído en arrogancia, que no hacemos caso a los hermanos cuando nos quieren aconsejar, arrepintámonos, hermanos. Y démosle para adelante, hermanos, en aquellos grandes hermanos, que hay muchos grandes consejos que nos dan, hermanos, para nuestro bien. Y démosle gracias a nuestros hermanos. Y si caemos en provocación, y tratemos de no caer en provocación, hermanos. Porque la provocación a Dios, hermanos, cuidado, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios es fuego consumidor. No caigamos, hermanos, en provocar al Señor. Al contrario, busquemos siempre agradarlo. Y siempre, hermanos, si nosotros a lo mejor alguno de estos aspectos no lo tenemos, hechos negativos de Tomás, pero si tenemos algún otro que nos está impidiendo servir realmente al Señor, este hecho positivo tomémoslo de Tomás, hermanos. Arrepintámonos de todo corazón y démosle para adelante, hermanos. Nada para atrás. Échenle muchas ganas, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por darme la oportunidad a nuestros hermanos y gracias a ustedes, hermanos, que nos escuchan. Espero, hermanos, que nos haya servido a todos, hermanos, esta enseñanza que nos da la Escritura acerca de Tomás, los hechos negativos y positivos de Tomás. Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias, muchas gracias, hermano Juan Carlos. Sin duda es un mensaje de esperanza, porque gracias a Jesucristo puede haber un antes y después. Así es. Antes fue de una manera Tomás, pero luego cambió. Exactamente. Entonces, esa es la bienaventuranza, o esa es la bendición que tenemos, de que no podemos o no necesitamos quedarnos como estamos. Siempre podemos cambiar. Exacto. Tomás lo cambió, y pues hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza. Así sí. es, amén. Bueno, vamos a ir un corito, hermanos, y regresamos para despedirnos. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve tu amor, donde haya heridas lleve tu perdón, donde haya dudas fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde hay tinieblas lleve yo tu luz, donde hay tristeza gozo en ti. Maestro, yo quisiera aprender a no ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado tanto como amar. Hazme un instrumento de tu paz, pues tu perdón disfruto al perdonar. Tu bendición recibo yo al dar, y vivo al morir en ti. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Muchas gracias. La hermana Susana García dice: la palabra de Dios nos muestra dos ejemplos, y la gran bendición es que tiene solución. O sea, los dos ejemplos de Tomás, el aspecto negativo y el aspecto positivo. La hermana Claudia Galarza dice: la mayor manifestación de la altivez y la soberbia es pretender vivir sin Dios, es creer que no necesitamos a Dios y poder vivir en este mundo separados de Él. Este orgullo es uno de los mayores pecados, ¿verdad? Pues eso definitivamente es cierto. Bueno, hermano Juan Carlos, pues muchas gracias por habernos traído esta lección. Dios te bendiga y adelante. Nuestro hermano Alfredo Flores dice: un excelente mensaje, hermano, Dios lo bendiga y que siga dando ese entusiasmo y dedicación para que nos siga trayendo mensajes que nos edifiquen y nos hagan aumentar nuestra fe cada día. Amén, hermano. Amén. Alfredo. Nuestro hermano Marco Barrientos dice: Tomás, antes de meter las manos en el costado, fue el típico líder que espera ver antes de creer. Después
de meter las manos, es decir, ofender a Dios y luego arrepentirse. Fue el siervo que Dios busca, ¿verdad? Pues sí, hermanos, hay muchas lecciones que aprender de Tomás, ¿verdad? Hay cosas para no hacerlas, pero hay cosas para hacerlas también. Bueno, mis hermanos, gracias por habernos acompañado. Gracias, hermano Juan Carlos. Y gracias a todos ustedes por su sintonía. Bueno, déjenme decirles que vamos a continuar con la Iglesia del Nuevo Testamento la próxima semana. Así que probablemente vamos a estar así intercambiando, ¿verdad? Intercalando, perdón. Pero si Dios quiere, la próxima semana vamos a volver con el tema de la Iglesia del Nuevo Testamento. Hermano Carlos Alberto. Sí, le agradecemos a nuestro hermano Juan Carlos la exposición de esta noche de la palabra con este estudio tan interesante, ¿verdad? Como lo menciona él, ¿verdad? Al inicio es muy importante estar analizando diferentes personajes para saber qué podemos sacar de provecho, pero también analizar, ¿verdad? Lo que pasó antes, ¿verdad? Para llegar hacer lo que ahí la palabra de Dios señala, ¿verdad? Y a veces no cometer los mismos errores, ¿verdad? Porque a veces coincidentemente, ¿verdad? Aunque hace miles de años, ¿verdad? Que ellos estuvieron aquí viviendo, ¿verdad? Se cometen los mismos errores. Los mismos errores del pasado, los mismos errores del presente, ¿verdad? Hablo de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, ¿verdad? Y pues ahí es donde debemos de poner atención para ser mejores servidores de Dios, ¿verdad? Para poner la alerta, ¿verdad? Ahí entre nosotros. Así que pues a nuestros hermanos que estuvieron llegando en el transcurso del programa, pues les comentamos que a partir de mañana pues ahí estará disponible el video de esta transmisión ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí va a aparecer en el video la dirección en la cual pueden estarnos buscando a través de YouTube, o si no, póngale Planeta en Vivo Matamoros, o si no, Actualizando Nuestra Fe, y el nombre que ve del programa. Ahí lo ponemos ahí para que lo pueda encontrar, una etiquetita que será Tomás, aspectos positivos y negativos. Así lo puede poner ahí y automáticamente le sale a partir de mañana ahí en YouTube para que lo pueda volver a ver. Aquellos que llegaron tarde, pues ahí les agradecemos su esfuerzo, ¿verdad? Porque muchos llegan del trabajo, llegan de hacer labores ahí de la iglesia, actividades que tienen, y llegan y tratan de sintonizar el programa, y les agradecemos el esfuerzo. Y pues agradeciendo el esfuerzo, pues ahí nosotros hacemos también el trabajo extra, ¿verdad? Para que podamos compartir de la palabra de Dios enseñanzas como la de hoy, ¿verdad? Hay muchos videos que pueden ser aprovechados, porque de todo aprendemos en la palabra de Dios, ¿verdad? Para madurar, para seguir adelante, y también para compartirla entre nuestros hermanos y también entre amigos que estén estudiando de la palabra de Dios, para que conozcan y para que puedan venir al camino del Señor también, para que los puedan compartir. Un saludo a todos los que nos estuvieron sintonizando de diferentes lugares, como nuestros hermanos Alfredo Flores, Víctor y Leticia Montano, Rubén Medina, Santiago Molina, Claudia Galarza, Marcos Barrientos, Alexis Miranda, Rubén García, Susana García, Luciano Batista, Valeria Martínez y Cecilia Benzor. No sé si tuvieron otro por ahí, porque es los que me salieron en la pequeña lista que a veces se ve aquí, o en lo que van comentando ahí de saludos y todo. También ahí al doctor Julián Martínez, si llegó a sintonizarnos, ¿verdad? Ahí es un compañero de trabajo ahí, pues un saludo, seguro, y saludo. Ahí lo saludamos. Espero que sí, porque aquí lo invité, ¿verdad? Lo invité, y espero que haya llegado después de haber trabajado hoy en la tarde. Así que los invitamos a que también el próximo sábado vean el programa de retos a las 10 de la mañana.
aquí con algunos jóvenes de la iglesia aquí en la ciudad de Matamoros que se organizan para hacer este programa, y los invitamos para que a las 10 de la mañana puedan sintonizarlo todos los sábados, y también a través del canal de YouTube. Ahí hay algunos programas anteriores, los cuales pues también les recomendamos para que los jóvenes ahí los puedan ver, y también hay muchos hermanos, ¿verdad?, que también sintonizan el programa y dan sus opiniones, y muchas gracias por todos sus comentarios al respecto. No sé si tengan algún anuncio ustedes, hermanos. ¿No? Todo bien. Ahora, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Bueno, pues les agradecemos a todos su sintonía en esta noche. ¿Mande? Saludos a todos los hermanos. Y también a los que también no comentan, no ponen nada, simplemente están atentos al mensaje, o ponen la computadora pero están realizando alguna otra actividad, ¿verdad? Preparando la cena. A lo mejor dando de cenar, preparando la cena, ¿verdad? A los muchachos para que, como iniciaron ya la escuela, ¿verdad? Pues para que ya se vayan a descansar y despertarse temprano, y pues cambian los horarios, la verdad, de la cena y todo ello, ¿verdad? Así que pues les agradecemos también a nuestros hermanos que ahí están, aunque tengan o no la intención de escribir, pero ahí están escuchándonos, ¿verdad? Y gracias por también tenernos en cuenta para pues de alguna manera serles útil para que puedan edificarse día con día. Así que vamos a hacer una oración. Les agradecemos, nos vemos el próximo martes aquí en Actualizando Nuestra Fe, y pues buenas noches a todos. Así que vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te agradecemos grandemente el poder haber transmitido este programa, Señor. Gracias por todos nuestros hermanos, amigos, compañeros, Señor, que han estado presentes para estudiar de la palabra de Dios, para escucharla. Aquellas personas que no son miembros de la iglesia, que también estuvieron atentos a este mensaje y a la invitación que nosotros o algunos hermanos les han hecho y que han atendido. Te pedimos que sigas bendiciendo a cada uno de nosotros, Señor, a nuestro hermano Juan Carlos, para que siga adelante, Señor, dando estos tipos de temas, esforzándose. Bendice a su familia, a todo lo que él realiza, su trabajo secular, Señor. También a cada uno de los que colaboramos aquí, a nuestro hermano Juan Ramón, a Loida, Señor, a un servidor, a nuestros hermanos que nos han sintonizado, Señor, que siempre dejan sus mensajes, Señor, de opinión y también de apoyo, Señor, a este ministerio. Te pedimos que sigas bendiciendo a todos, Señor, que siempre nos tienen en sus oraciones. Te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo este ministerio de radio por internet, del cual colaboramos, que sigas brindándole, Señor, todo el apoyo y cubriendo todas las necesidades que se puedan necesitar, Señor, para seguir adelante, Señor, llevando la palabra por este medio electrónico, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos des el descanso, Señor, que necesitamos, Señor, y si es tu voluntad, mañana levantarnos nuevamente con esa confianza y poniendo todo en tus manos, Señor. Llévanos con bien, Señor, a nuestro hogar, aquellos que vamos a trasladarnos ahorita, Señor, y lo dejamos todo en tus manos. Pues todo te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches.